Buenas tardes. Bienvenida, consejera de Igualdad, al Museo Nacional de Arte Romano, secretaria general de Cultura. Queridas amigas y amigos, es un placer el acto que hoy celebramos dentro de la semana temática Ser Mujer en Roma, donde hemos programado una serie de actividades diversas en torno al Día de la Mujer. Y el acto central de esta semana es el día de hoy. El día de hoy porque es nada menos que la culminación de un gran proyecto de una mujer extremeña, compañera del Museo Nacional de Arte Romano, que ha dedicado pues unos años importantes de su vida a la realización de su tesis doctoral, que ha culminado con la publicación del volumen Ornamenta Mulieria, ese adorno personal femenino en la Mérida durante la antigüedad. Este trabajo fue objeto de su tesis doctoral, fue dirigido por la profesora María Cruz Villalón, catedrático de Historia del Arte, que también nos acompaña, y por mí misma. Y fue una satisfacción porque a lo largo de todo el proceso, la verdad es que con el trabajo de Nova Barrero Martín aprendimos muchísimo. Creo que fue un trabajo conjunto. Me viene a la mente una palabra que se utiliza ahora mucho, de raigambre latina, sororidad, que muchos jóvenes dicen, bueno, ¿qué significa sororidad? Sororidad significa lo que hacemos las mujeres cuando tenemos que apoyarnos entre nosotras para facilitar el camino que tenemos que recorrer, que no siempre es fácil, que en ocasiones implica renuncia, implica sacrificio, implica empeño, que es lo que ha tenido que hacer nuestra compañera Nova Barrero a lo largo de estos años, el proceso científico de investigación, pues renunciar a mucho tiempo personal y familiar para poder culminar una empresa como esta. Se trata de un trabajo de material mayoritariamente inédito, un material que aporta muchísima información y además de un yacimiento tan singular como es el yacimiento de la ciudad de Augusta Emerita, que posee una diacronía lo suficientemente amplia para permitirnos realizar un análisis que trasciende al periodo estrictamente del mundo romano, ¿no? Sino que también abarca otras etapas. Yo quiero agradecer como directora del museo a todas las instituciones que han hecho posible este proyecto, a las instituciones que han facilitado el trabajo de Nova, al Consorcio de la Ciudad Monumental, a diferentes ámbitos académicos, bibliotecas, centros de investigación, en suma, pues todas esas entidades que hacen posible que los investigadores podamos hacer realidad nuestro trabajo cotidiano. Y también quiero agradecer muy sinceramente a la Consejería de Igualdad, en la persona de su titular Isabel Gil Rosiña, porque creo que es un ejemplo de mujer comprometida con su tierra, con el trabajo de las mujeres, y desde siempre la Consejería de Igualdad, a través del Instituto de la Mujer de Extremadura, ha apoyado al Museo Nacional de Arte Romano en todas cuantas actividades hemos dedicado al mundo femenino, al mundo de las mujeres, al trabajo, podríamos decir, de género, desde una perspectiva histórica de la antigüedad, pero a una reflexión que creo que nos enseña a todos mucho. Gracias al concurso de la Consejería y del Instituto de la Mujer de Extremadura se ha podido editar el volumen. Un volumen costoso, por otra parte, porque son muchas fotos en color, es mucha documentación y esto siempre encarece las publicaciones, pero al final el resultado está aquí. Ahora tendrá que ser la comunidad científica quien juzgue el resultado de este trabajo. Creo que es un trabajo impecable, recibió la máxima calificación académica y ahora pues queda el juicio de las personas que consulten y que analicen este volumen que forma parte de nuestra colección del museo, de la colección Monografías Emeritenses, una colección que creó José María Álvarez Martínez, director emérito del museo, con la primera publicación, que también fue otra tesis doctoral, precisamente su tesis doctoral sobre el puente y el urbanismo de Augusta Emérita, y que sigue esa estela que tiene el museo como centro nacional e internacional de investigación.
Por tanto, como directora, me siento enormemente satisfecha de haber alcanzado este objetivo, porque no hay cosa que sea más gratificante para el responsable de una institución que hacer esa realidad, ese trabajo en equipo y, sobre todo, ver crecer a las personas que han comenzado a implicarse en nuestras instituciones desde, podríamos decir, sus años universitarios, sus años de formación. Ella dice en sus palabras de la tesis que le gustaría ser merecedora de ese, digamos, de ese homenaje que todos los arqueólogos hacemos a la ciudad de Mérida. Es más que merecedora de ese homenaje público y social con el resultado de este trabajo que ha culminado Nova con el esfuerzo que he comentado en las líneas anteriores. Por tanto, como directora, felicitar a la autora, felicitarme o felicitar a la institución que intento representar dignamente y también agradecer y felicitar a las instituciones que nos han apoyado en este largo camino. Le cedo la palabra a nuestra consejera de Igualdad, Isabel Gil Rosiña. Buenas tardes, querida primera directora del Museo Nacional de Arte Romano y querida Nova, autora del libro y la protagonista de esta tarde en esta resaca del 8 de marzo que tenemos. Yo decía ayer por la tarde que nos vamos a parar los 364 días siguientes y me gusta mucho poder estar aquí esta tarde y compartir un rato con todos ustedes y escuchar a esta mujer conservadora, mujer extremeña, madre, que tiene ahí a su hijo en primera fila para conocer a este hermano que hoy, después del trabajo y el esfuerzo y sobre todo la constancia de esta mujer conservadora del museo, pueden estar presentando esta tarde ante todos ustedes. Me alegra mucho estar aquí porque es verdad que siempre en el entorno del 8 de marzo, que es una efeméride muy importante, reconocida, instituida por organismos internacionales, y todo lo que significa la lucha por la igualdad entre los hombres y las mujeres, que no es otra cosa que la mejora de la sociedad desde un punto de vista de justicia social, pero también en términos económicos y en otros términos. Y es verdad que siempre los medios de comunicación tienden a poner el foco en aquellas cuestiones que generan controversia en torno al 8 de marzo, pero el 8 de marzo y a lo largo del mes de marzo distintas instituciones, no solo la propia Junta de Extremadura, el Instituto de la Mujer de Extremadura, celebran pues, importantes actos, encuentros como el que estamos aquí en esta tarde, que dedican al estudio y a la reflexión de todo lo que significa el género en las distintas disciplinas. Por eso es tan importante esta semana de ser mujer en Roma, que desde hace muchísimos años viene haciendo esta joya de la corona que tenemos en Extremadura, que tenemos en Mérida, que es este Museo Nacional, a la cabeza con su directora y con todos los profesionales que aquí trabajan. Y el primer asunto que pusimos en la agenda del 18 de marzo del Instituto de la Mujer fue este, porque ya en diciembre cerramos el estar hoy aquí en esta cita. Este no es mi mundo, yo se lo decía a Miriam, la secretaria general de Cultura, que además es compañera de nuestra autora y protagonista hoy de la Universidad. Este no es mi mundo y vengo a aprender de Nova, pero qué importante es que haya cada vez más estudios que a lo largo del tiempo y de la historia nos traigan la reflexión de cómo han vivido las mujeres a lo largo del tiempo, porque probablemente algunas de las reflexiones y del análisis y del estudio y del dato científico que la autora aporta respecto de la ornamenta puedan traernos otras reflexiones de cómo se organizaba el mundo, en estamentos, en el estatus y en el papel determinante o no de la mujer a lo largo de la historia. Yo quiero felicitar enormemente con esa sororidad que decía la directora del museo a Nova, porque es muy difícil sacar un proyecto así adelante, compaginarlo con la vida personal y familiar, compaginarlo con el propio trabajo que desempeña en el museo y en las pequeñas notas que me hice para poder estar a la altura hoy de tu trabajo y de tu constancia y del magnífico libro que hoy nos presentan y que desde el Instituto de la Mujer lo encuadramos en el departamento que llamamos Centro de Estudios de Género, porque es muy importante que cada vez haya más investigadores, pero sobre todo investigadoras que al final son las que pilotan
Proyectos como estos que buscan el estudio de todo el universo femenino a lo largo de los siglos y a lo largo de la historia. Creo que sirven muy bien las palabras de la historiadora María José Hidalgo de la Vega, donde dice: reconstruir la historia de las mujeres en la antigüedad es devolver a las mujeres su historia. Yo creo que resume muy bien el trabajo de esta conservadora del teatro, de esta mujer que ha hecho un gran esfuerzo, un gran estudio científico, que ha tenido mejor reconocimiento académico y que hoy tiene el mejor de los reconocimientos que se pueden tener, que es el de tener aquí a sus profesoras, a su familia y a la gente que queremos empujarla y escucharla de la gran obra que hoy nos va a presentar. Así que adelante, Noa. Bien, muchísimas gracias, consejera de Igualdad y Cooperación para el Desarrollo, de Isabel Rosiña. Un verdadero placer que me acompañe, como le he dicho, un verdadero honor. Igualmente quería agradecer la presencia de la Secretaria General de Cultura, de Miriam García Cabezas, por el valor, ¿no?, que añade a esta presentación, así como a la profesora Cruz Villalón y al director José María Álvarez y a todos ustedes, ¿no? Luego haré mi retahíla de agradecimientos, que son muchos los que tengo que hacer para poder haber llegado a este momento, ¿no? Bueno, como muchos de vosotros sabéis, el objetivo de la tesis doctoral era el estudio del adorno personal en la Augusta Emérita desde un punto de vista multidisciplinar, transversal, con el objetivo de dar a conocer de alguna manera una sección de la colección, un principio del museo, que estaba en gran parte inédita, como decía la directora Trinidad, y de hecho que había sido objeto de poco interés desde el punto de vista científico. Entendía el adorno como no solamente un objeto arqueológico destinado al esorno, al ornato en sí mismo, sino con todos los mensajes implícitos que esto nos traería. Es decir, desde el punto de vista, por un lado, económico, es decir, el estudio de los materiales, en este caso, normalmente, en el caso del adorno personal, materiales exclusivos, materiales preciosos, que reportaban al ámbito del comercio de los materiales, como digo, exclusivos. Por otro lado, desde el punto de vista social, el entender qué mensajes implícitos estaban en estos elementos de adorno, por un lado, tanto desde el punto de vista iconográfico como el propio uso concreto de ciertos materiales a los que se otorga propiedades profilácticas, que permiten también defenderse contra ciertos maleficios, contra ciertas supersticiones, que había en el ámbito en concreto de la mujer de manera específica algunos aspectos, como veremos, pues, por ejemplo, relativos a la fecundidad, la fertilidad, la procreación, muy ligada al objeto de que se supone, ¿no?, que entendemos que la mujer romana tenía ese papel trascendental en la sociedad, muy categorizado y muy limitado, como era el de conseguir la procreación de la res. Y por otro lado, también fijábamos el estudio, antes lo comentábamos, limitado a Augusta Emérita, Mérida de manera diacrónica en toda la antigüedad clásica y antigüedad tardía. ¿Por qué podíamos permitirnos, ¿no?, esta limitación geográfica del estudio? Porque, como decimos, la suerte que tenemos de trabajar en Mérida, que tenemos un yacimiento que lleva más de 100 años realizando excavaciones arqueológicas con una amplísima documentación, y tenemos esta suerte de contar con un material suficientemente importante como para poder limitar el estudio a Augusta Emérita. De hecho, son casi 500 piezas las que se incluyen en el catálogo y, como decíamos, bueno, pues buena parte de ellas eran inéditas, no habían sido estudiadas hasta este momento. Esta idea que os comento se materializa en un índice, ¿no?, en una estructuración de capítulos que, tras una pequeña introducción, pues recorremos por un lado el catálogo de materiales, que es el grueso,
lógicamente del trabajo, el estudio analítico del material, individualizado y por secciones, como veremos ahora. Aquí en el catálogo también fue, creo, una cuestión interesante, la documentación fotográfica de todo el material realizado el proceso para la tesis, teniendo en cuenta que es un material en ocasiones bastante difícil de documentar fotográficamente por el propio reflejo del material, por el formato que tiene. Y aquí, bueno, pues he de decir que luego lo comentaré, pero el trabajo del fotógrafo del Museo de Lorenzo Planas, que me ha ayudado con todo su esfuerzo a acompañar el catálogo con una buena documentación fotográfica que creía que era fundamental para ello. Un tercer capítulo lo dedicamos a los materiales, por lo que comentábamos la importancia que tiene en el caso del adorno la forma y la materia con la que se realizan estos objetos, y un siguiente capítulo dedicado al estudio cronotipológico, es decir, la variabilidad de adornos, la tipología de cada uno de ellos y la evolución posible que podríamos extraer de este estudio tipológico de los materiales. A este estudio tipológico añadimos una sección que no se incluía en el catálogo propiamente dicho, pero que entendíamos que era interesante para entender el ornamenta muliebria, que era el mundus muliebris. Con el mundus muliebris nos referimos a todos los objetos, si se recogen las fuentes antiguas, ligadas al aseo, a la toilette de la mujer, a la cosmética, que de alguna manera permiten, junto a los ornamentas, pues crear una imagen exterior que era el objeto deseado de estos materiales, ¿no? Un capítulo consiguiente fue el estudio de los ajuares funerarios. Fue una selección de ajuares funerarios en los que veíamos representados los materiales que habíamos incluido en el catálogo. Por un lado, este capítulo que de hecho se dejó al final de la tesis en un momento ya muy avanzado, que habíamos incluido en otras secciones de la misma, de alguna manera lo que venía a representar, como veremos, es precisamente esto que decía de la conjunción de los ornamentos y el mundo muliebris para entender este universo específico de la mujer. Son objetos, materiales, utensilios, que son del ámbito más íntimo de la mujer. De hecho, bueno, conocemos por las fuentes, como dicen, ¿no? Ovidio dice, acicálate, prepárate, pero que sea a espaldas del hombre, que no te vean prepararte, ¿no? Es decir, que son unos elementos que nos permiten, como digo, acercarnos al universo más íntimo. Y ahí creía yo que era especialmente interesante por rescatar la cotidianidad de la mujer, lo cual en las fuentes antiguas aparece siempre de manera muy poco precisa, de manera criticada, más bien con una visión negativa, y la información que podremos obtener a partir del análisis de estos dos objetos puede ser en este sentido más objetiva y más complementaria. Finalmente, bueno, pues el libro termina con una serie de conclusiones, un índice de catálogos y la bibliografía y las referencias de las fuentes que hemos empleado. Haciendo ya específicamente cada uno de los capítulos, bueno, pues el catálogo, como digo, es el grueso del trabajo, es donde invertimos un primer esfuerzo para entender qué era el material que teníamos, ¿no? que era el campo de trabajo que podíamos tener por delante. La organización, bueno, pues fue también surgiendo conforme fuimos trabajando el material, ¿no? Por un lado, pues los anillos, por otro, un segundo capítulo de entalles, de brazaletes, de adornos para el cuello, de pendientes, hilos y otros apliques relacionados con la indumentaria, y finalmente los adornos para el cuello. Hemos excluido de manera específica algunos elementos de adorno, como puedan ser las fíbulas, que en principio no estuviéramos claros que estaban aplicados directamente al uso de la mujer, porque hay materiales que eran evidentemente indistintamente empleados por el hombre como por la mujer, y por ello, para discriminar la parte que nos correspondía del catálogo, excluimos, como digo, por ejemplo, las fíbulas que no sabíamos que venían de contextos funerarios directamente vinculados con una mujer.
O en el caso, por ejemplo, de los anillos, que, por ejemplo, parte de la colección del museo, buena parte de la colección del museo es de fondo antiguo, no está contextualizado los materiales, pues determinamos, de acuerdo también, usándonos con otros trabajos previos que se han hecho al respecto, en el diámetro interno del anillo, etcétera. Es decir, bueno, pues ir limitando de alguna manera el material que vamos a trabajar para que pudiéramos realmente profundizar en el ornamenta muliebra. El capítulo tercero, como decía, está dedicado a materiales, técnicas artísticas y, bueno, de alguna manera una pequeña reflexión sobre el comercio y el artesanado especializado en este tipo de materiales. Empezamos por los metales nobles y seminobles, pues todo lo relacionado, por ejemplo, con las referencias que en el caso, además de Hispania, de la península ibérica, son muy importantes en las fuentes, la referencia siempre a Hispania como un lugar donde era muy rica en metales preciosos. Bueno, pues todos conocemos de alguna manera toda la explotación de las médulas de León o la plata de Sierra Morena. Es decir, bueno, simplemente es una reflexión sobre la explotación de los metales y en el caso concreto de Hispania, bueno, pues la fuente de información. Y para, sobre todo, adentrarnos en las técnicas artísticas y en las técnicas de conformación específicas de la joyería antigua, ¿no? Pues aquí ven, por ejemplo, bueno, un elemento clave para la configuración casi de cualquier joya, como son los hilos, ¿no? Los hilos que pueden ser decorativos, pueden constituir la propia pieza en sí misma, como ven en estos aretes de oro. Y bueno, pues el análisis de cómo estaban realizados, cómo estaban configurados. En este caso sabemos que los hilos estaban realizados a partir de láminas que eran prensadas intensamente hasta conseguir un hilo compacto, y aquí quedan marcadas las huellas de este hilo, ¿no? De cómo estaban precisamente retorcidos. O al revés, hacer un hilo hueco, entorchado, como el que ven aquí en la parte inferior, que en este caso sí está para aplicar a otro tipo de piezas, pues para hacer una redecilla de pelo, para hacer hilos de oro aplicados a las indumentarias, ¿no? O estos hilos perlados que complementan otros aretes y que también tienen una forma específica de hacerlo en la antigüedad. O los engastes, ¿no? Ya adentrándonos en las piedras preciosas, bueno, pues el análisis de la aplicación de estos engastes, como la parte superior que ven, son todos engasteles de cápsula aplicados a diferentes tipos de objetos. En este caso, pues la cápsula engloba totalmente la piedra y la gema, que queda, como su nombre indica, encapsulada y cerrada. O en la parte inferior pueden ver otro tipo de engaste totalmente distinto, que es el engaste de bata simple, que lo que hace es con una laminilla rodear la gema para asegurarla a la pieza que quieren, ¿no? O la filigrana que ven en la parte inferior, que también es una técnica, bueno, muy de tradición mediterránea, que todavía sigue empleándose mucho, por ejemplo, en la joyería tradicional, ¿no? Y que en el caso de la colección de Mérida y, bueno, en general en época alto y medio imperial tampoco es muy singular su presencia. Y bueno, también quería en este caso además destacar que desde la tesis hasta la publicación, que tampoco no tuvimos mucho recorrido, pero sí hemos tenido otra oportunidad además de hacer una serie de dibujos, de ampliar el material que aportábamos a la publicación, que realizamos con Cristina Mena, y que realmente ha sido también otra nueva compañera que añadir al proyecto, que nos hemos tirado muchos fines de semana aquí precisamente en esta mesa. Bueno, el capítulo dedicado a las gemas, claro, era fundamental para el caso de la joyería, del adorno personal, la identificación primera de los materiales que teníamos ante nosotros, la clasificación, y dentro de cada una de las gemas que hemos analizado hemos intentado no solo estudiarlas desde el punto de vista de su aplicación en el material que hemos podido catalogar, sino también un poco qué significado tenía el empleo concreto de esa gema. Tenemos una fuente fundamental como es Plinio, que en su Historia Natural, en el libro 36 y 37, dedica específicamente a las piedras
preciosas y semipreciosas, y toda una suerte de datos sobre qué simbología tenía cada una de ellas, ¿no? Pues la ágata, la cornalina, por ejemplo, dice siempre que es un material bueno, de escaso valor porque es muy abundante, y se comprueba perfectamente como efectivamente uno de los materiales que más hemos podido documentar, es más recurrente, en la cornalina. O la esmeralda, ¿no? Que tenía también ese valor de curar la vista, de evitar que te picara un escorpión, es decir, toda una suerte de anecdotarios que eran reconocidos en la antigüedad y que tenían ese valor. También entender de dónde procedían cada una de estas gemas, ¿no? Que nos ponía ante un mercado no solo ya mediterráneo, sino extramediterráneo, es decir, porque gracias también a Plinio, en buena medida conocemos como, por ejemplo, pues la esmeralda venía de Egipto, pero las ágatas que más se explotaban en la antigüedad venían de la India, o el granate también venía de la India, o las perlas del Mar Rojo, es decir, era todo un comercio internacional que realmente sorprende, ¿no? Y cada vez, por ejemplo, se conoce cómo datos que teníamos de Plinio son ciertos, porque los avances en las diferentes analíticas permiten corroborar que efectivamente el material empleado en la antigüedad abarcaba todo este amplio espectro de comercio. También los materiales de origen orgánico son esa vertiente, bueno, salvo el azabache y el ámbar, que son de origen orgánico, pero eran consideradas gemas orgánicas, ¿no? Está otro submundo, pero que también es una realidad en el adorno personal, como puedan ser el hueso, los propios bivalvos, ¿no? Que empleados tradicionalmente con una horada, todavía seguimos utilizando las conchas como elemento de adorno, o bueno, algo un poco más selecto, como eran las perlas, ¿no? Que era una de las grandes pasiones que había en la antigüedad por las perlas. De hecho, además, en Mérida contamos con la documentación singular, no solamente de objetos, bueno, de materiales en el que se complementan con perlas, con margaritas, sino que también tenemos la constatación de un margaritarius, es decir, de un comerciante de perlas. Ya en su momento dedicamos aquí en el salón una conferencia a Silvanus, que es un personaje muy singular por eso, porque salvo fuera de Roma hay 3 o 4 casos de margaritarius documentados, y bueno, pues y uno de ellos es aquí de Mérida, aunque la pieza se conserva en el Museo Arqueológico Nacional. Y materiales artificiales. El vidrio también es muy importante como material base para la realización de una variedad enorme de adornos personales, centalles, anillos, brazaletes, cuentas para collar, etcétera, ¿no? Derivándolo mucho, hemos hablado, ¿no?, de que era pues una forma más económica de conseguir un adorno, y además el vidrio tiene esta capacidad que se modela, tienes el color que quieres, y en ocasiones hay una barrera muy débil entre lo que era una imitación o era una falsificación, ¿no? Un tema en este sentido, creo yo, muy interesante. Como les decía, bueno, pues de alguna manera este estudio sobre los materiales lo que nos pone es eso, ante un mapa de amplio espectro en el que las redes comerciales eran amplísimas en la antigüedad, ¿no? Como decía, desde Sri Lanka, pasando por la India, Arabia, el ámbar llegado del Báltico, el azabache llegado de Britania, y aquí, bueno, en la propia península ibérica conocemos por las fuentes de nuevo como el granate era explotado en unas minas cercanas a Olisipo, a la actual Lisboa, y el cristal de roca también, que empleado de manera muy esporádica en el adorno personal, pero sí en aquellos objetos suntuosos del mundo muliebri, era precisamente en Amaya, en la ciudad romana de Amaya, cerca de la frontera con Portugal, de donde dicen las fuentes, se obtenía muy buen cristal de roca. Amaya, además, como estamos trabajando en la ciudad hace ya
4 años en proyecto con el Ministerio, con las excavaciones en Amaya, bueno, pues la verdad es que creo que también será muy interesante quizá en el futuro poder continuar y ver hasta qué punto se podemos comprobar arqueológicamente que llegar aquí el cristal de roca, ¿no? Porque ciertamente en las colecciones del museo y en Mérida se ha podido documentar bastante piezas de cristal de roca, y realmente son piezas muy singulares. Y como decía, otro capítulo, el siguiente capítulo se dedicaba al análisis de los tipos de adornos, ¿no? De la variabilidad dentro de cada grupo de tipos de adornos, partiendo de este texto del Digesto de Justiniano, que precisamente nos define perfectamente qué entendíamos por adorno femenino, por ornamenta muliebra. Es además un texto curioso porque en realidad es un texto que tiene que ver con cuestiones testamentarias. O sea, lo que venía era a delimitar perfectamente qué eran objetos de ornamenta muliebra, qué debíamos entender por ello, qué no se entendía. El texto es más amplio. He hecho la primera selección para que vea un poco de qué se trataba, y precisamente a tenor de esto, a tenor de cuando una mujer se divorcia, si los ornamentas formaban parte de su patrimonio personal, si en la dote se podían incluir, qué debíamos entender exactamente por este concepto, como digo, desde el punto de vista también legislativo. Y bueno, pues haciendo un breve y rápido recorrido por los diferentes tipos de adornos que hemos incluido en el estudio, sin duda alguna empezábamos por los anillos porque es el tipo de adorno más abundante, no solamente en Mérida, sino que es un hecho en otros centros donde se han podido hacer estudios monográficos sobre adornos, pues sigue siendo el objeto más abundante, como digo, y a pesar de que en su origen, en su empleo en época republicana, y las fuentes nos dicen que estaba ligado exclusivamente al uso por parte del hombre, de hecho estaba limitado a una serie de ordos y de estamentos sociales. Lo cierto es que se popularizó y que era abundantemente empleado también, por supuesto, por las mujeres. Además, se observa claramente una evolución, como decíamos, el estudio es de alguna manera diacrónico, recoge desde la fundación de Augusta América hasta época tarda antigua, y vemos muy bien un elemento que es recurrente en otros aspectos, en otros tipos, ¿no? Como en la época alto y medio imperial, desde el siglo I hasta el siglo III aproximadamente, la variedad de materiales es amplísima, y aquí se documentan pues anillos de ámbar, anillos de oro, de bronce, de plata, y en cambio conforme avanzamos en la antigüedad, conforme llegamos al siglo IV, siglo V, desaparecen fundamentalmente los anillos de oro y los anillos de ámbar, por supuesto que sí, todo el material precioso, y prácticamente queda restringido al uso del bronce. El estudio de los entalles ligados directamente a los anillos o no. Aquí hemos ampliado también con los dibujos que os comentaba de Cristina, y bueno, pues se quedan también limitados a la época alto y medio imperial, y una relativamente amplia variedad documentada de materiales, me refiero aquí en la ciudad. También los brazaletes, hay por un lado una exclusividad de una serie de piezas, como las que les presento a la izquierda. Por un lado los brazaletes documentados en el ajuar del disco, que son una auténtica preciosidad, ¿no? Y además nos permiten este estudio en pareja, que es una cosa que es muy recurrente en las fuentes iconográficas. Vemos como los brazaletes, el mismo brazalete, aunque se podían emplear en diferentes posiciones, y de hecho recibían un nombre diferente si se empleaban en la muñeca, en el antebrazo o entre el codo y el hombro, y tenían diferentes situaciones, incluso también en el tobillo. Y en la constatación de la pareja en sí dentro de ajuar del disco, pues es realmente interesante. O el brazalete que ven en la parte inferior, en el anverso y el reverso, que es un brazalete que está compuesto tanto de cuentas de oro realizadas con lámina de oro, como con cuentas de azabache, un material muy singular que a partir del siglo III sí que comienza a ser relativamente popular, y
En principio debemos suponer que además venía de Britania, porque era allí en York, en los alrededores de York, donde se explotaba y donde comenzó la gran distribución del azabache. Junto a estas piezas, que como digo son pues piezas, como ven, muy excepcionales, muy singulares, tenemos toda una suerte de brazaletes más comunes, de hilo, de lámina de bronce, que también pues hemos intentado sistematizar en cuanto a su decoración, en cuanto a su configuración y en cuanto a su realización. El ámbito de los adornos relacionados con el cuello, ¿no? Pues ahí abarca un amplio panorama, desde las cadenas de oro con o sin cuentas, sartas de cuentas de piedras preciosas, sartas de cuentas de vidrio, colgantes, es decir, una amplia variedad de objetos y de materiales, ¿no? Algunos de ellos muy singulares, ¿no? Como las gulaes, por ejemplo, que habitualmente se entendían que era un tipo de colgante relacionado con la protección de los infantes, de los niños, porque además contenían una suerte de elementos en su interior que venían a fortalecer esta capacidad apotropaica, pero que bueno, la arqueología ha demostrado que también eran empleadas por las mujeres y ya también mujeres adultas. Un tipo de adorno también que incluíamos en los adornos del cuello, pero que realmente hemos radicado finalmente un apartado aparte, es a estos colgantes que ven aquí, los llamados colgantes, llamados también idolillos emeritenses. Son unas figuras de unos entre 12 y 14 centímetros de longitud, todos realizados en hueso, que están totalmente estereotipados en cuanto a su formalidad, ¿no? Tanto en el formato, como les digo, como en los elementos que representan. Son siempre estas figuras con una cabeza en la parte superior dentada, que aparece con un cruce bajo el cuello. En muchas o en la mayoría de las ocasiones aparecen figuradas los pechos y el ombligo y también el pubis. Y finalizados en este formato cuadrado, rayado, etcétera. Bueno, pues son unas piezas que son muy abundantes en Mérida, es decir, están documentadas aquí en la colección del museo, tendríamos más de 40 piezas. Habían ido surgiendo también otros ejemplares en las diferentes excavaciones del Consorcio de la Ciudad Monumental. Un aspecto muy singular es que están horadadas de manera transversal, siempre aquí a la altura del cruce, y como digo, bueno, habían sido un leitmotiv en la bibliografía y la historiografía de Mérida, porque son piezas que a todo parecer están producidas exclusivamente en Mérida y su ámbito de distribución es limitado prácticamente a la Lusitania. Se conocen algunos ejemplares en Miróbriga, en la propia Maya, en Lisboa, en Conímbriga, en fin, es verdad que tenemos ejemplares fuera de Mérida, pero el grueso está aquí, por tanto, evidentemente, los talleres de producción están aquí, ¿no? Como les digo, lo incluimos en la tesis porque bueno, los últimos trabajos que habían realizado los interpretaban como colgantes al tener este orificio relacionados con la culto a alguna divinidad femenina. Y en esa línea, desde luego, hemos trabajado, ¿no? Primero en entender bien la iconografía que aparecían reflejadas en estas piezas emeritenses y que destacábamos, por un lado, en este cruce que aparece bajo el cuello y en estas líneas transversales que, como digo, son reiteradas en todas las piezas y que relacionábamos pues, con la marcación del busto como elemento clave de la figura femenina, no solamente como atributo sexual, sino como elemento de procreación, de continuidad, que permitía, ¿no? La continuidad de la familia. De hecho, nos retrotraíamos en este sentido a las propias Venus paleolíticas, a las llamadas Venus rabetienses, como esta Venus de Pollendorf del Hermitage, que aparece efectivamente marcado con una decoración, el pecho, precisamente, ¿no? Realzando este atributo femenino, ¿no? Y así podríamos continuar a lo largo de la historia de la humanidad como un elemento clave de la representación del cuerpo femenino ha sido esto. Junto al pecho, el pubis también como ese elemento no clave de la anatomía femenina. Y en este sentido nosotros, bueno, creemos que también una posible vía de interpretación
hasta que no encontremos otro contexto más claro de hallazgo. Es verdad que las piezas que se han encontrado en contexto no están relacionadas con el ámbito funerario, lo que excluye una buena parte de las posibles interpretaciones. Pero bueno, nosotros también proponemos como una posibilidad en la que queremos seguir trabajando y analizando es su relación con las muñecas romanas. Las muñecas que conocemos de época clásica son piezas realmente muy cuidadas, realizadas en hueso, también en marfil, articuladas, como la que ven aquí, que pertenece a la colección del Arqueológico Nacional, y anatómicamente muy naturalistas, ¿no? Y es verdad que esta producción, que se limita prácticamente al siglo II, siglo IV, a lo que conocemos, como digo, de época clásica romana, de época imperial, medio imperial, deriva en otros ámbitos como en el Egipto Copto, en el extremo oriental, en otros ámbitos, deriva hacia producciones de hueso, de muñecas. Hay que pensar que estas muñecas eran vestideras, por supuesto, es decir, iban luego complementadas con traje y, por supuesto, también iban, incluso se conocen ejemplares que iban enjolladas, ¿no? Entonces, en relación al estudio de estas muñecas, siempre se ha destacado cómo, independientemente de la materialidad que luego diera la formalidad de estas piezas, siempre incidían en una serie de elementos claros de la figura femenina. Por un lado, el cabello, el peinado como un elemento clave de la representación femenina, el pecho, el pubis y singularmente muchas de ellas también calzadas. Bueno, pues a partir de ahí, bueno, nosotros pensamos que también efectivamente este remate dentado que todas las figuras emeritenses presentan, de alguna manera lo que venía era destacar precisamente ese copete peinado, el pubis y los senos estaban, por supuesto, siempre señalados, y este remate de aquí inferior, que siempre también aparece en todas las figuras, pues a lo mejor lo que venía a dar era como el cierre de los pies, ¿no? Lo que era el calzado. Continuando con el estudio cronotipológico, pues otro ámbito específico han sido los pendientes, ¿no? Como ese elemento clave de la decoración prácticamente en exclusividad femenina, aunque conocemos como en algún caso se cita como los bárbaros u otras poblaciones próximas a Roma podían emplear algún hombre un pendiente, en el caso de femenino pues siempre aparecen en pareja. Distribuimos en tres grandes grupos. Por un lado, los pendientes de gancho, son realmente piezas muy enriquecidas en este caso, es decir, gancho que el gancho permite la sujeción al lóbulo de la oreja, y por otro lado los pendientes de aro, que podían ser con dos formatos, o bien cerrados, como ven en el centro, o bien abiertos, que ven a la derecha. Los pendientes de aro cerrados son muy exclusivos de época alto y medio imperial y están en su gran mayoría, lo que conocemos hasta la actualidad, realizados en oro, y podían tener una amplia variabilidad, desde el pendiente de aro sencillo hasta diferentes segmentos con colgantes y con diferentes elementos adosados para enriquecerlo. Sin embargo, lo que son los pendientes de aro abiertos son la mayoría realizados en bronce y probablemente pertenecen más a época tardorromana que a la propia época alto medio imperial. Finalmente, un capítulo se dedicaba al adorno del cabello. Es un aspecto fundamental para la mujer lo que era el cuidado y el arreglo del cabello, porque en primer lugar la mujer romana, la matrona romana, debía ir con el cabello recogido, no debería ir con el pelo suelto. Y todo esto se desarrolló, como sabemos, a través de una evolución del cuidado, del arreglo del cabello, que llegó a grandes complejidades, ¿no? Mediante postizos, añadidos, cosidos y, por supuesto, completado con las agujas de cabello, ¿no? Que se disponían y como que seguimos todavía en buena medida empleando. De hecho, conocemos también por las fuentes como, bueno, pues no solamente el cuidado, sino
se teñían el cabello para proteger, evitar las canas, y todo buena parte de lo que todavía mantenemos en nuestro aseo personal. Y bueno, pues aquí tienen una selección de algunas de las variedades de hueso, las hay también en metal, en bronce, en oro, en plata, pero lo que encontramos en el hueso de la colección de Apus crinalis son en hueso. Y de hecho o sea, nosotros nos hemos limitado en el estudio a trabajar aquellas que eran figuradas, porque existen por cientos en cualquier solar, en cualquier excavación, pues es un material muy habitual, Apus simple, con cabezas engrosadas de una manera u otra, pero como digo, es un material muy habitual porque precisamente era de uso muy cotidiano. Sin embargo, nosotros, bueno, pues de alguna manera hemos limitado en el trabajo aquellas que creíamos que tenían iconografía y que podían llevarnos a entender mejor por qué el uso de estos motivos, ¿no? Puede ser la mano diestra, que tiene una simbología apotropaica, hasta el dado, que sabemos como los romanos eran muy del gusto, ¿no?, de los juegos de mesa. De hecho, incluso también Ovidio en ese sentido dice, en una serie de recomendaciones que da a la mujer para poder atraer a un buen amante, dice, debes conocer los juegos, dice, debes jugar. No todos, porque hay algunos que no son adecuados, pero era muy habitual. Y veremos ahora cómo precisamente en muchos ajuares funerarios aparecen el cubilete con los dados, con las fichas, como un elemento más que siempre hemos limitado, ¿no?, al otro aspecto, al tema de los juegos. O bueno, esta figura tan singular como es el Apus con la Venus saliendo del baño, de la que ya se conocen algún ejemplar más en Mérida. Y como decía, este ámbito hemos completado el estudio tipológico con el mundus muliebris, con los objetos del mundo muliebris, porque, bueno, como decía, entendía que necesitábamos comprender todo este aspecto, ¿no?, del ornamenta en su contexto, y su contexto era ese, el del cuidado, el momento íntimo de la matrona, en el que tiene estos materiales que son específicos del ámbito femenino. Este relieve de Trier, que es tan conocido, ¿no?, y vemos precisamente ese momento, ¿no?, el de la matrona sentada en una silla con el escabel, los pies dispuestos cómodamente, y una serie de sirvientas, ¿no?, con el espejo, mostrándole el espejo, arreglándole el cabello, y todo este material está en las colecciones nuestras, ¿no?, pero faltaba de alguna manera, creo yo, ponerlo en su sitio y entender cómo era su funcionamiento. Y, bueno, aquí se incluyen, hemos hecho un recorrido muy básico por tipos de objetos, ¿no?, pero desde contenedores como los que ven arriba, en casos muy excepcionales, en este caso de marfil, o estos ungüentarios de alabastro. Sabemos por las fuentes que el alabastro era un material muy codiciado para servir como contenedor de ungüentos y de perfumes, porque los protegía muy bien y evitaba que se degradasen. O esta cajita de plata del consorcio, que es realmente una preciosidad y que también viene a recuperar esta idea del uso de la venera. Hablábamos antes como los bivalvos son empleados, y los gasterópodos también, como colgantes, pero esta tradición de la venera ligada al ámbito femenino, bien por su relación con física, con el elemento con el pubis, o bien por su relación posterior en época clásica con la diosa Venus, nacida del mar, nacida de la concha, pues lo vemos muy bien representado en estos objetos, porque no solamente tenemos las conchas como contenedores, contenedores cosméticos, sino toda una suerte de objetos que, imitando esa forma de la concha en materiales preciosos, también aparecen, ¿no? Pues está el caso de la plata, también en otros ejemplos en ámbar. Cucharillas, el espejo o las pinzas, ¿no?, las bolsas, que son en su formalidad exactamente idénticas a las que actualmente seguimos utilizando. Y el apartado de los ajuares funerarios. Voy a hacer también, claro, lógicamente un rápido repaso por algunos de los que hemos incluido en el estudio, teniendo en cuenta que, bueno, en algunos casos, como
entre los que ven, este es un ajuar que es de aquí del Museo de Viviendas Protegidas, el ajuar de la Antigua o el ajuar del Silo. En ellos se ve de manera muy evidente lo que les comentaba. Este mundo de la mujer que se recoge en sus depósitos funerarios y que nos ilustra muy bien de cuáles era el rol social que se esperaba de ella y cuáles eran los elementos identitarios de la mujer. En este sentido, pues, solamente con el primero vemos aquí el ungüentario de vidrio, el pecten que les comentaba, el bivalvo empleado como estuche cosmético, con las orejitas perforadas, faltaba la anilla que permitía la movilidad de las dos piezas y el asita del que quedan los restos también en la parte superior, el anillo como elemento de ornato, como joya, y el uso dedicado a el hilado como elemento clave del rol social de la mujer romana, en el que el hilado, la artesanía textil tenía un papel fundamental en lo que entendían que debía dedicarse la mujer, sobre todo, como bien decía el otro día el doctor Cidoncha, sobre todo a época de Augusto, cuando esta restitución de las mores mayor, de las tradiciones, el emperador se jactaba de que no vestía otra túnica y otra toga que no era la que estaba hilada y tejida en casa por su familia, ¿no? Y esta tradición se ve muy bien en los ajuares funerarios, en la que los instrumentos ligados con la artesanía textil están muy presentes. No solo como elementos utilitarios que hubiera utilizado la mujer en su vida diaria, sino en muchas ocasiones son objetos que puedan ser representativos de esta imagen que les comento, porque vemos, por ejemplo, piezas como un uso de ámbar o usos con pesas de vidrio que probablemente no tenían solamente no eran objetos utilitarios, sino que eran representativos. Del mismo modo, bueno, pues el ajuar del Silo, en el que quería llamarles la atención sobre la cutícula, estas placas que bien conocíamos, sobre todo relacionadas con el mundo de la medicina, la farmacotea, estas placas donde se hacía la mezcla y la preparación de los ungüentos, y que gracias a la recuperación de estos ajuares femeninos en su conjunto, vemos como también eran utilizados por la mujer en el ámbito, pues en este caso probablemente de la cosmética, ¿no? También pueden ver aquí una serie de herrajes que formaban parte de las cajas. Esto también es un elemento recurrente en los ajuares femeninos. Las cápsaes eran cajas probablemente realizadas en materiales orgánicos como en madera, que por lo que no nos han llegado y solamente nos llegan los herrajes que las conformaban. Y debían ser muy habituales, como digo, son muy habituales en los ajuares femeninos porque probablemente eran las cajas donde se guardaban estos objetos que nos llegan. Sí, pues venían dentro los ungüentarios, vendrían dentro los utensilios como las pinzas, incluso el espejo, como vemos aquí en el Silo. De hecho, en algunos casos excepcionales donde sí se ha conservado estas cajas, como por ejemplo la Dama de Calati, vemos precisamente estas cajas con una serie de separaciones internas, de distribución interna, donde dentro lo que se guardaba eran los ungüentarios o los instrumentos textiles, ¿no? También hemos recuperado con ayuda de otra compañera del museo, con Pilar Caldera, el ajuar de la Antigua, que es un ajuar aparecido en los años 60 cerca de la iglesia de la mitad de la Antigua, que le da nombre, y que viéndolo ahora en un momento, tanto Pilar como yo iniciándome ese estudio, realmente hemos visto la inmensidad y la excepcionalidad que tenemos, ¿no?, de esta ajuar, como otras cosas tantas en Mérida, ¿no? En este caso, pues bueno, pues desde la urna funeraria en vidrio verde opaco, imitando las piedras preciosas, hasta este cuenco que es realmente excepcional, con el asatorsa, seguro que todos lo conocen de la vitrina de vidrio, pero se complementa con toda una suerte de objetos de ámbar, los dos píxides que veíamos antes de marfil, toda una suerte de pequeños objetos en miniatura, utensilios domésticos, que probablemente nos están hablando de que se trataban de juguetes y por tanto estaríamos ante una niña, los elementos de la capsa, es decir, toda una suerte de objetos, ¿no?
También hemos incluido, gracias a los permisos del consorcio, los ajuares de las llamadas princesas bárbaras, que ha sido todo una posibilidad porque realmente completaban el ámbito de la antigüedad en Mérida, o el ajuar del Turuñuelo, del territorio meritense en Medellín, y que se conserva actualmente en el Arqueológico Nacional, y también algunos ajuares que hemos podido documentar bien de época ya del siglo VI, del siglo VII, sobre todo llegados de la Basílica de Casa Herrera, de las excavaciones de la Basílica de Casa Herrera, y que ya teníamos la suerte de que en los estudios realizados por Caballero Zoreda y Tilo Ulver de los años 70 ya sí que tenían incorporados algunos estudios antropológicos y podíamos delimitar que formaba parte de ajuares femeninos. Estos datos extraídos de alguna manera de los estudios de los ajuares, como digo, vendrían dos ajuares limitados y seleccionados expresamente por formar parte las piezas del catálogo. Sí que en un cuadro que donde vislumbramos los tipos de objetos presentes en ellos, pues son muy elocuentes sobre el desarrollo que tiene desde el punto de vista diacrónico. Es decir, si durante la época alta y media imperial encontramos ajuares muy desarrollados con combinación de los objetos del ornamenta y del mundus muliebris, conforme avanza el tiempo, los objetos del mundo muliebris desaparecen y se quedan limitados a los objetos de ornato, a los adornos. También hacíamos, a tenor de este cuadro, una reflexión porque las fuentes nos aseguran, y la realidad arqueológica también, que es muy excepcional encontrar joyas y adornos en el depósito funerario, lógicamente por el propio valor que tienen las joyas para la difunta y también dentro del patrimonio familiar. Por eso es singular cuando se encuentran todos ajuares con joyas y con otra suerte de elementos, analizar qué suerte de elementos complementan estos ajuares. Y como decíamos, el tema, por ejemplo, de las miniaturas, de los objetos de vajillas en miniatura, todo esto lo que nos está hablando es que eran probablemente niñas que no habían abandonado todavía su edad infantil, no habían pasado el rito de paso que para la mujer romana era único y exclusivo, que era el matrimonio. Y era en ese momento cuando accedían al matrimonio, cuando abandonaban los juguetes y de hecho se dedicaban, ¿no?, a la divinidad para poder tener un matrimonio feliz. Estos depósitos que certifican todavía la presencia de estos objetos relacionados con el mundo infantil, que como le digo, pueden ser miniaturas, pueden ser objetos de ámbar, también pueden ser toda una suerte de terracotas, como el ejemplo de la corchera. Yo creo que hacia lo que nos está dirigiendo es hacia el estudio del amor sin matura y nupta, que es como se determina en las fuentes esta casuística particular, y que creo que también puede ser en el futuro una buena línea de trabajo. Y ya solamente me quedaba, de alguna manera, concluir, ¿no?, y ver la amplitud de la variabilidad de materiales que hemos podido trabajar, de la sintonía que todo ello durante época alta y medio imperial, desde el siglo I fundamentalmente hasta el siglo III, tiene con lo que se ha documentado y se observa en el resto del imperio. Es decir, Mérida está incluida en todo el circuito comercial de productos de lujo, y en este caso, ¿no?, hablando de joyería, y como a partir del siglo IV, como se observa también en otras regiones, estos materiales externos del comercio, podemos decir, internacional, empiezan a desaparecer. Roma, a partir del siglo III, empieza una transformación que hace que las conexiones no sean tan fluidas, y probablemente tenga que ver con la desaparición de estos materiales, por ejemplo, de la variabilidad que teníamos de piedras preciosas y semipreciosas, que son sustituidas por el empleo más abundante del hueso y del vidrio. El hueso y el vidrio, que sería probablemente trabajado directamente en talleres emeritenses. Sabemos cómo talleres emeritenses de vidrio funcionaban desde época muy temprana, probablemente continuarían también en época tardorromana.
Y qué decir tiene también de los talleres de hueso, ¿no? Rodríguez Germán, que ha trabajado mucho sobre el hueso en Mérida, se han documentado bastantes talleres. Probablemente estas muñecas o estas figuras femeninas que decíamos emeritenses, que están también muy acotadas temporal al siglo IV, a este momento, pues reflejen también, vengan a reflejar un poco esta tendencia. El hiato del siglo V, que en Mérida ha tenido esta excepcional documentación del solar de Blanes, de las tumbas documentadas en el solar de Blanes, y como a partir del siglo VI y VII, pues como les digo, sobre todo es el bronce el que gana protagonismo en el adorno personal, y empiezan a desaparecer todos estos materiales, todos utensilios característicos, al menos dejan desaparecer en contexto todos los utensilios relacionados con el mundo muniebre. En esta rapidísima presentación espero no haberles defraudado, pero lo que sí quería hacer es agradecerles a todos ustedes su presencia, y de manera particular quería agradecerle de nuevo a la consejera por acompañarnos esta tarde, a la secretaria general, a mis dos directoras de tesis, a Trinidad Nogales, a la profesora Cruz Villalón, por creer en este proyecto, por apoyarme en todo momento y por ofrecerme lo mejor que tenían, que sé que lo han hecho. Y cuando a veces dudaba de si era el objetivo final, estaba bien centrado, ellas siempre me han apoyado muchísimo y de verdad que lo agradezco mucho. Y dentro de mis maestras tengo que incorporar a una tercera pata, que es a Lola, a mi profesora de latín del instituto, que todavía nos acompaña y que me sigue todavía ayudando tanto y enseñando tanto, y que le ha dado varias vueltas a la tesis del derecho y del revés para conseguir tener el mejor trabajo que pudiera dar. Por supuesto, tengo que dar las gracias a todas las instituciones que nos han acompañado en este largo trayecto y que nos han apoyado para llegar a la publicación, desde la Universidad de Extremadura, que me acogió en el programa de doctorado, al Consorcio de la Ciudad Monumental, por todas las facilidades también para trabajar el material depositado aquí en el museo. En especial quiero agradecer al director, a Félix Palma, y al Departamento de Documentación, a Ana Bejarano, por toda su comprensión del trabajo que estaba realizando. Y por supuesto tengo que agradecer a mi casa, al Museo Nacional de Arte Romano de Mérida, por toda la ayuda prestada desde el personal de seguridad y limpieza cuando venían los fines de semana, hasta los vigilantes de sala, que también me ayudaban y me apoyaban de alguna manera y me siguen apoyando. Por supuesto, los restauradores, el departamento de documentación, como les decía, el trabajo del fotógrafo, de Lorenzo, que hace poco, por desgracia, nos ha abandonado, ha tenido otro destino, ha sido excepcional. A Agustín Velázquez, por todo el apoyo continuo y estar siempre al día de todas las novedades bibliográficas que creía que podían ser de mi interés. A todas las compañeras de difusión, a Pilar, quien ya he nombrado, pero también a las nuevas incorporaciones que hacen que creamos en el trabajo que estamos realizando, a Diana, a Noelia, y por supuesto a mis compañeras de investigación, que también me lo hacen todo tan fácil y que me comprendían que a veces no pudiera dedicar el trabajo al departamento que quería. A Geni, a María, a Eli, a Adela, a todas ellas. A la Fundación de Estudios Romanos, a la Asociación de Amigos del Museo, a los voluntarios culturales del museo, que también han seguido conmigo los avances en el trabajo, a mis compañeros de Ara Concordia, que la Asociación de Recreación, que también hemos aprendido mucho de cómo poner las joyas y qué no se debe poner y cómo se ponían aquellas dichosas fíbulas de... en fin. A la imprenta Rejas, a Juan Rejas y a Manoli, que han cuidado al mínimo detalle y con todo el cariño y el amor este trabajo, y de verdad que es de agradecer en estas navidades que hemos pasado allí en la imprenta.
Y claro, de manera personal, pues también tengo que agradecerle, por supuesto, a toda mi familia y a mis padres, que siempre también me han apoyado siempre y han creído también que podía hacer un buen trabajo y que valía la pena luchar por ello. Y como no, a mis 2 columnas de Hércules, el fin del mundo y el sustento de ellos, a César y a Abel, que de verdad hemos pasado desde el punto de vista familiar algún momento lógicamente crítico, porque la investigación, como hemos hablado siempre, requiere de un esfuerzo personal muy importante, pero que creemos todos que merece la pena. Y así que con el agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos esta tarde, les despido hoy.